Y abriendo la agenda, la propuesta de hoy tiene que ver con alguien que quiero mucho porque hace mucho tiempo que lo conozco. Ha generado, bueno, acciones políticas, pero sobre todo ha sido partícipe de la vida institucional de la provincia, no solo de Santa Fe, sino a nivel nacional. Buenas noches, Roberto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, vamos a charlar un poquito de tus orígenes. Vos naciste en Rafaela, sos rafaelino. Yo nací en Rafaela, en el Sanatorio Moreno, el 26 de noviembre de 1966. Mirá vos. Y mis dos hijos nacieron en el mismo sanatorio. En el mismo sanatorio. Ahora, ¿tenés origen piamontés o no? ¿O sos distinto? Porque viste que en Rafaela decís todos piamonteses. Mirá, mi papá era un inmigrante italiano que llegó a la Argentina en el año 48, tenía 22 años. Habían sufrido mucho la familia en la guerra. Y él había nacido por una casualidad en Sétimo Torinese, que es un pueblito pegado a Torino, en el Piamonte. Sí. Pero era una casualidad. Mi abuelo trabajaba en el ferrocarril y lo trasladaban. Entonces justo en ese momento que estaba ahí nació mi papá ahí. Pero toda la familia son sicilianos. Mirabella, incluso Mirabella es un apellido de origen siciliano, que hay un pueblito que se llama Mirabella in Bacari, en Sicilia. No me digas. Sí. Y la familia de mi abuela paterna era Leone, Mirabella Leone. O sea que son todos sicilianos. De parte de mi mamá es una descendencia francesa, mis bisabuelos vinieron de Francia, de parte de mi mamá, digamos, uno de mis bisabuelos, Duverne, de apellido, Duverne, y casado con Sabena, que sí era piamontesa, de origen, de ascendencia piamontesa, mi abuela materna. O sea que, desde el punto de vista genético, un 25%. Un 25% tenés ahí. Pero bueno, imbuido por una cultura. No, pero tenés sangre siciliana, que eso también sí, tengo es fuerte. Esa ¿viste? Acá estamos todos mezclados. Sí. Sí, yo, digamos, la cultura en la que crecí es una cultura muy arraigada en la inmigración, donde la cultura del esfuerzo, del trabajo, del ahorro, de hacer economía, todo eso está impregnado en nosotros, ¿no? Porque, bueno, mi viejo que llegó con una bicicleta y un cajón en el barco, todo lo que hizo lo hizo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, rompiéndose el alma. ¿Y por qué eligió Rafaela para instalarse? Es una cosa que nunca terminé de saber. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Y creo que en ese momento te hacían llamados. Y me parece que había alguien ahí que le hizo el llamado para llegar a Rafaela. Pero en realidad cuando llegó a Rafaela no conocía a nadie, hablaba italiano, cruzado, venía traumado por la guerra, me habían contado anécdotas. Él comenzó a trabajar en una empresa que hacía galletitas, que se llamaba La Princesa, en Rafaela. Muchos años después, llegó a ser un boliche muy conocido, que era La Fábrica. La Fábrica, claro, ese lugar, claro. Bueno, hemos ido a bailar ahí. Hemos ido, no sé si a bailar, pero hemos ido. Yo he ido, bueno, uno se hacía los viajecitos a Rafaela. Bueno, eso se llamaba La Fábrica porque era una fábrica de galletitas, en la década del 40, 50, 60. ¿Y ahí trabajaba tu papá? Y fue uno de los primeros trabajos que tuvo, y me contaba gente, me contaba hace mucho tiempo, que había laburado con él, que una vez que habían escuchado aviones que pasaron, mi viejo salió corriendo y se tiró debajo de una mesa, traumado. Pensando que estaba en Italia. ¿Por qué? Porque cuando ellos, cuando fue en el medio de la guerra, ellos estaban viviendo en Trípoli, en la colonia italiana que estaba ahí en Libia, y estuvieron presentes cuando fue la invasión alemana a Trípoli. Y ahí sufrieron mucho hambre, ¿viste? Mucha cuestión fea, digamos, para vivir en medio de la guerra. Y quedó traumado. Claro. Y bueno, entonces... ¿Y conoce a tu mamá que también era de ahí? ¿Era de dónde? Mi mamá era oriunda de Susana, pueblito. Cerquita, que vivían, estaban viviendo en Rafaela. Se habían mudado mi abuelo a Rafaela. Y la conoció, no sé cómo se conocieron, en ese momento Rafaela era un pueblo. Y ahí, digamos, vos, digamos, mamá y papá, ¿vos tenés algún hermano? Sí, yo soy el menor. El menor de todos. Tengo una hermana de 10 años más que yo, que se llama Beatriz, y un hermano, Pablo, que falleció hace 28 años. Y el tema tuyo, digamos, ¿dónde fuiste, qué escuelas primarias hiciste ahí?
Fui a la escuela Alberdi, Sí. Una de las escuelas más antiguas que tiene la ciudad, Sí. y de primero a séptimo grado. Y después la secundaria, hice 2 años en la escuela técnica, pero me llevé dibujo técnico, No, o sea que dije, no es para mí. No es para esto. vos, claro, es seguro. Y entonces terminé tercero, cuarto y quinto soy bachiller nacional en el Colegio Nacional Luisa Raimondi de Barreiro, ahí en Rafaela. Y después, ahí, a ver, esa juventud, digamos, a ver, sos joven, pero Sí. ya en la escuela había, digamos, manejo de la política, ¿se hablaba o no? Era netamente estudio de esa época. Sobre el final de la secundaria. Imagínate que yo entré a cuarto grado en 1976. Claro. ¿No? Y estaba en tercer año, se produce la Guerra de Malvinas. Claro. Cuarto año vuelve la democracia. Quinto año, primer año del gobierno de Alfonsín. Recién en ese momento, cuarto, quinto año, se empezó a hablar un poco más. No había ahí como el tema. En realidad no se hablaba, nosotros. Pero tampoco en el interior, tampoco no había ese trabajo, digamos, que había una especie de que se juntaban los estudiantes para armar algo. No. Cosas pasaban más que en Santa Fe o en Rosario. Sí, pero mira, ahí teníamos una incipiente rebeldía que protestábamos por cuestiones, por huevadas, digamos, que pasaban en la escuela, pero no había ninguna cuestión organizativa. Exactamente. Y nosotros teníamos una inquietud, yo tenía una participación con otros amigos más ligada a la música. Y en ese momento era una cuestión de protesta la música, ¿no? Claro, aparte después de Malvinas, la explosión del rock nacional. Sí, señor. Teníamos un grupo de música incluso que tocábamos en la secundaria. No te sabía esa virtud. Sí, sí. Y en ese momento, ¿qué tocaba? Yo tocaba la batería. Y en ese momento era más under, ¿viste? Incluso íbamos al sótano de un vago que vivía en un sótano ahí en la Sociedad Obrera, en Rafaela, que era músico también. Mirá. Era todo más marginal, digamos, no era como ahora. Entonces, en ese momento había una explosión del rock nacional, de la música de protesta, de una cuestión más de rebeldía expresada a través de la música. Y como teníamos inquietudes con algunos amigos, mirando qué cuerno había pasado en este país en todos estos años, teníamos muchas preguntas, ¿viste? Que en realidad los docentes tampoco sabían qué decirnos en ese momento, ¿viste? Recién comenzaba la democracia, se había formado la CONADEP. Yo soy muy amigo de alguien que hoy es periodista en Rosario, que tenía parientes que había uno desaparecido y otro había estado preso. Entonces, digamos, a nosotros... Había preguntas. Había preguntas que queríamos saber qué pasaba, ¿no? ¿Y entonces, esa juventud, hiciste viaje a Bariloche o no? Sí, en el año 84. Ajá. ¿Y experiencia? No sabés la cantidad de empanada que vendimos para juntar plata para viajar. Bueno, pero ¿qué pasa? Que ahí, esto es lo que yo veo que no pasa en Santa Fe o en Rosario. Yo lo hice en Reconquista. No solo vendía empanadas, vendíamos, hacíamos fiestas, boliches, hacíamos plata para pagarnos, porque nos pagábamos nosotros. Nuestros padres no nos podían pagar el viaje, así que es otra visión el interior, que por ahí la gente de la ciudad no entiende. Papá pagaba el viaje y listo. No, acá era mucho más. Acá era juntarla a uno. Sí, había que lavar auto, había que juntarse empanadas, vender fideos, ir a buscar panadería. Y esto, a ver, y cuando tuviste que estudiar en la terciaria o el secundario, en la universidad, ¿qué decidiste? ¿Por qué te fuiste para el lado, digamos, de la licenciatura? ¿No elegiste abogado, médico, otra cosa? No, en realidad cuando me vine a estudiar acá a Santa Fe, estaba más inclinado por estudiar sistemas y informática. Y me fui a estudiar, justo había abierto la ingeniería en sistemas en la Universidad Tecnológica. Sí. Y entonces estuve 1 año y medio estudiando ingeniería ahí en ¿Y no te gustó? Y bueno, en parte sí, en parte no, porque después terminé recibiéndome de analista de sistemas en otro lado. Soy licenciado en comercialización, pero mucho más de grande. Volví a la universidad, ya teniendo más de 30 años. Volví a la universidad a estudiar, Pero bueno, pero a ver, tu venida a Santa Fe, sí, ahí te encuentras con la militancia política. Sí. A ver, desde Franja Morada, el radicalismo, el peronismo que también empezaba a formalizarse. Ya, fue una consecuencia la política, porque como vengo de una familia que no tenía nada que ver con la participación política, en realidad nuestra participación fue primero en temas culturales.
¿no? En temas ligados a la música. Tenemos mucha gente conocida y amiga que pintaba, que dibujaba, que hacía teatro, nosotros que hacíamos música, hicimos una revista. Acá está hablando de la música. ¿Y quién es tu referente musical? Dame nombres. ¿Quién es tu ídolo? Y toda la trova rosarina, todo el rock nacional, Spinetta, Charly García. Así que en ese momento había una explosión muy grande. Así que cuando Serú Girán había sido el grupo de rock de la historia de la música. Bueno, y vos fijate que cuando vos estabas acá, ya, en esa época Bernet le da el impulso con Santa Fe en tu corazón a toda la trova rosarina. Un proyecto de la puta madre, hermoso, porque fue un proyecto hermoso. Y le sirvió mucho su espaldarazo hacia la nación. Y aparte había recitales gratuitos en cada rincón de la provincia. Que podíamos ver. Yo me acuerdo de haber participado en una gran cantidad de recitales en Rafael, acá en Santa Fe. Fue un proyecto muy lindo, un disco grabado con músicos. Sí, señor. Y todos tenían su tema, todos tuvieron su tema ahí adentro. Un proyecto hermoso. Bueno, eso derivó mi participación en la cultura, en la música. Pensamos que con la música íbamos a cambiar el mundo. Con algunas inquietudes sociales, empezamos a participar en actividades sociales en un barrio haciendo apoyo escolar y qué sé yo, y ahí derivé en la militancia política, con amigos míos, muy amigos, que empezaron a participar en el centro de estudiantes en la facultad, y eso nos llevó y nos terminó involucrando. Yo acá lo conocí a Omar cuando me vine a estudiar. Porque Omar ya estaba estudiando, Omar ya se había recibido cuando yo llegué a Santa Fe. ¿Pero se conocían desde Rafaela? No, después yo descubrí que él había hecho la escuela primaria con mi hermano, la escuela Alberdi también, y la cuestión fue que él justo se había recibido y él trabajaba en una estación de servicio mientras estudiaba. Me acuerdo. Y un amigo, muy amigo nuestro, mío, que empezó a estudiar ciencias económicas, él le ofreció si quería quedarse con el laburo, que también necesitaba. Uno de los mellizos Costamaña, Pablo Costamaña. Mirá. Y entonces en el departamento de Pablo y Marcelo, los mellizos, yo los conocí a Omar. Ahí. Mirá vos, tenés que estar Rafaela a conocerse en Santa Fe, increíble. Claro. Bueno, pero porque él es mayor. Sí, por supuesto, pero vos fíjate que, a ver, uno dice, en un pueblo chico se conocen todos. Bueno, pero resulta que había... Pero ahí, digamos, se conocieron por una circunstancia de amigos, no porque la política lo involucraba. No, una cuestión de circunstancias de la vida, digamos, por estas cosas. De hecho, después nosotros éramos un grupo de amigos que además después empezó a participar muchos de nosotros juntos en la política. Nos íbamos de viaje. Pero dame algunos nombres de esa época ahí en Santa Fe, cuando estaba... ¿Quiénes son tus amigos que estaban, digamos, involucrados en esa etapa? Y yo vivía con Marcos Corach, el actual ministro, mirá. Y vivía con el Leo Richardino. Leo, que es un periodista en Rosario, bueno, que fue también funcionario de la gestión. Fue vocero de la gestión de Omar, después por cuestiones de su salud. ¿Y ahora Leo estaba acá en Santa Fe? ¿Y por qué se fue a Rosario? Porque con Leo y con Marcos hicimos toda la escuela juntos. Sí. Nos vinimos a vivir juntos acá, a estudiar. Eran conocidos en Rafaela. Sí, claro. Era un trípode, digamos, de andada, digamos. Jugábamos al rugby en nuestra adolescencia. Y el rugby nos abandonó. Sí, ustedes lo abandonaron. Así que el Leo tocaba el saxo también. ¿Quién? El Leo Richardino. Soplaba, no sé si tocaba el saxo. Eso, algún día lo vamos a encontrar al Leo Rosario, a ver que me diga, a ver si viene con el saxo y por lo menos nos da algunos acordes. Bueno, y había muchos amigos que vivían acá. Entonces, los mellizos Costamaña eran uno, había otra gente que hoy vive en España, como Daniel San Román, que estudió ingeniería química. Y muchos de los que están hoy los conozco de esa época de la militancia universitaria, al Mono Altamirano, al Negro Bento, a mucha gente de la militancia universitaria de esa época. Y es que vos fijate, ¿no?, cómo se da la circunstancia que cuando el origen, hoy que pasó tantos años, porque ya cuánto pasaron desde que estuviste, por eso digo, que se vuelvan a encontrar todos juntos. Más de 35 años. Por eso, después de 35 años. Bueno, a Celia Arena la conozco de esa época. Bueno, y están todos trabajando en el mismo proyecto, y como que, esa llamita que los unió en su momento en la adolescencia, hoy son parte de un proyecto, todos jugando para lo mismo, digamos. Y esto es lo que destaca, que
las cosas se construyen con el tiempo a veces, ¿no? Uno saca como referencia. Totalmente. Por algo cada uno está, porque uno dice, y che, ¿cómo llegó fulano de tal? Y claro, pero hay un trabajo de una vida que trabajaron, forjaron ideales que capaz soñaron alguna vez y hoy se concretan, porque viste, uno proyecta cuando es joven tantas ilusiones. Y hubo momentos claves que, por ejemplo, uno fue cuando ganamos en Rafaela en 1991. Yo creo que ese fue un momento clave en nuestra vida pública y política, porque digo, ahí nadie se esperaba que podíamos estructurar un proyecto para Rafaela, que podíamos llegar a ganar. ¿Y cómo surge la candidatura? ¿Por qué Rafaela y no otra? Porque, a ver... Bueno, yo ya me había vuelto a vivir a la ciudad. Habíamos armado una agrupación en Rafaela y después conformamos un acuerdo político con otros sectores, la democracia cristiana, el movimiento de integración y desarrollo. Con Omar de candidato. Omar ya era funcionario en el Ministerio de la Producción. Sí, en esa época era director provincial de Industria. Por eso te digo, él estando acá, le ofrecen en el Ministerio de la Producción un cargo. No, después él deja la dirección sí. y se aboca de lleno a la campaña. Por eso te estoy diciendo, él estando acá, podía haber seguido acá, podía haber sido funcionario. Sí. Y decide ir a Rafaela. Sí, éramos todos muy jóvenes y además teníamos otro estado físico, digamos, nos la aguantábamos. Y en ese proyecto de Omar Intendente, que después se vendió como la gran gestión, porque era así como se vendía la Barcelona de Rosario, la ciudad que mayor imagen tenía hacia el exterior fue Rafaela, por la gestión de Omar. ¿Y ahí qué rol tenías vos en esa gestión de Omar? Cuando ganamos la primera vez, yo era el secretario privado de Intendencia de él, y bueno, tenía a cargo todo el tema de relaciones públicas, ceremonial y todo el tema de prensa. Y ahí, en los primeros 4 años de la intendencia de él. ¿Sí? Y ahí decime, ¿qué fue, digamos, ahí empezaste a encontrar el gustito a la política? Porque bueno, ahí ya estaba, yo ya venía de la militancia. Está bien, pero viste que a veces la función te compromete mucho más, porque una vez en la militancia, pero cuando uno empieza a tomar decisiones y que sabés que eso es fundamental... Mira, ahí hubo un compromiso muy fuerte, que Omar armó un equipo muy bueno, de mucha gente que tenía... algunos venían de mucho conocimiento profesional, la mayoría nunca habíamos estado en la función pública, y veníamos con con ese hambre cuando decís estos quieren salir campeones. Sí. Bueno, entonces no dormíamos, era de lunes a lunes. No, bueno, pero eso pará. Lo que acaba de decir es también la impronta de Omar. Sí. Porque yo tengo amigos que decían, Omar te llamaba a las 4 de la mañana y te decía, che, no te olvides que a las 9 tenemos... Si estoy durmiendo, déjame de joder. Ahí tengo una anécdota. A ver. ¿Sí? Bueno, convengamos que la ciudad estaba muy, muy quebrada en ese momento desde el punto de vista de la infraestructura básica, la mitad sin agua, el 70 sin cloaca, la municipalidad con déficit, con una deuda enorme. Veníamos en una situación compleja, entonces teníamos que ponerla acá arriba, ¿no? Y Omar hacía reuniones de gabinete a las 4 de la mañana. No. Sí, 5 de la mañana. Entonces un día le pusimos un cartel. Le pusimos, Omar, esto es una municipalidad, no un tambo. Y sí, porque te hacía eso, digamos. Te despertaba, aparte, era el primero que llegaba y el último en irse. Él consideraba que a las 7 de la mañana que llegaban todos los empleados, todo el mundo tenía que estar en su oficina laburando. Entonces, antes había que hacer la reunión. Bueno, y a ver... Pero vos después tuviste la suerte de llegar a la legislatura provincial. Sí, primero estuve en la municipalidad, después fui concejal municipal durante 4 años, dirigí un instituto de desarrollo local, fui secretario de la producción y en el 2003 llegué por primera vez, fui candidato a diputado provincial y ingresé a la Cámara del 2003 al 2007. Ahora, mi primera experiencia. Digamos. Sí, y por eso te quiero decir, porque tuviste varios ciclos más de diputado, pero decime la verdad con el corazón y apelo a tu sinceridad. ¿No ves que la Cámara Legislativa va perdiendo calidad de representación? Yo te digo en el sentido de que tu época, y capaz un poquito anterior, se discutía más, había más política. Hoy pasan, digamos, los legisladores, no sé, en esa ¿se ha Cámara... perdido o porque la forma como se está eligiendo ahora, que hay 2 líderes que dicen, estos van y
no hay digamos, impronta legislativa de salir a plantear cosas. Yo veía en tu época mucho más pelearla, discutirla, los proyectos. Oye, levanto la mano, nadie dice nada. Había un debate político importante en ese momento con legisladores de distintas bancadas que tenían una impronta fuerte, digamos, estaba Danilo Quilibarda, estaba Mario Lacaba, estaba el Turco Maguite en la Cámara, estaba Santiago Mascheroni, estaba Antonio Bonfatti, que recién había ingresado como legislador por el socialismo. Digo, tenía una impronta más fuerte. Había más peso específico, me parece, de dirigente que cada uno con su librito y su manual defendía desde su punto de vista y de su dogma. Compartí un tiempo con Roberto Rosúa, hasta que después volvió al Ministerio de Gobierno. Había otra impronta quizás de dirigentes políticos con mayor envergadura, mayor experiencia, trayectoria, mayor capacidad oratoria. Era otro momento también, era otra coyuntura política, puede ser. Yo tengo una anécdota también de ahí, que recuerdo. El día que los primeros días que estaba en la Cámara, iba todo rápido. Yo venía de la cultura que había que ser todo corriendo y todo rápido y cosas. Y me agarró un legislador y me dijo, escúchame, acá todo puede esperar una semana. Yo me quedé frío, ¿viste? Claro, porque la impronta legislativa no tiene nada que ver con la ejecutiva. Sí, no. Los tiempos son distintos. Qué buena esa definición. Qué buena esa. Acá todo puede esperar una semana. Sí. Bueno, viste, son ámbitos muy distintos. Yo venía de un ámbito, yo había participado en un ámbito colegiado que es el Consejo Municipal, donde en otra escala tenés estas cosas del debate, de lograr acuerdos. Pero también tiene otra agilidad, porque vive la cotidiana. Sí, vive otra realidad que es la más próxima. Y la proximidad del vecino que te llama por teléfono, che, loco, definime sacame esta ordenanza porque se me para la obra. Acá, viste, se puede. O no reclaman ordenanza. Tenemos este problema y hay que solucionar. Bueno, son ámbitos distintos. Lo creo que la legislatura provincial. Pero a ver, yo lo vengo diciendo. Una lástima, ¿no? Porque, a ver, la casa de las leyes, donde uno forma el futuro de todos, me parece que hay que empezar a elegir bien a la gente, porque uno a veces en la política, sobre todo los líderes, que las últimas elecciones, y vos ves que pasan a ser, digamos, decisiones políticas de 2 o 3 personas, y responden a ese proyecto nada más, y se pierde la esencia de la discusión, porque los proyectos que surgían antes, vos ibas realmente a la versión taquigráfica y vos veías cada uno le agregaba algo y ponía algo. Y estaban las miradas de los distintos sectores, porque ahí vos tenías socialismo en serio, había 2 o 3 miradas del propio socialismo que estaban divididos. Tal cual, sí. Tenía el peronismo también dividido en 2 o 3 miradas. Por eso te digo, el radicalismo, pues te digo, tenía agregados cosas que hoy me agarra añoranza. ¿Qué querés? No sé si estoy viejo ya, ¿viste? No, yo creo que vivió la legislatura a pleno, tiene otra visión de las cosas. Quizás haya que replantear, o como vos decís, son procesos, ¿sí? Que no empiezan ni terminan con nosotros, y en algún momento tiene una impronta y después tiene otra. Me parece que lo que no debería perder es su razón de ser. ¿Para qué está, digamos, el ámbito legislativo? Lo que sí capaz, con responsabilidad como dirigentes políticos que son ustedes, es empezar a trabajar con la formación de cuadros. Me parece que los partidos políticos perdieron la formación de cuadros. Eso me parece clave, digamos. Yo creo que, en eso nosotros, y Omar en particular, siempre apostó mucho por la formación de la gente y de todos los cuadros técnicos y políticos. Y también es una cuestión que yo me di cuenta que es esencial. Y además uno permanentemente tiene que estar estudiando y sabiendo los temas. Yo siempre digo que hay que tecnificar la política y politizar la técnica, ¿no? Sí. Y esto me parece esencial, porque uno desde la política entiende la complejidad de los procesos, ¿sí? Entiende cómo son los mecanismos de poder, entiende cómo se pueden acordar miradas o intereses diferentes, cómo se pueden administrar las contradicciones. Y desde la técnica tenés que saber, porque hay cuestiones que tenés que saber técnicamente para resolverlas, ¿no? A ver, porque ya nos quedan pocos minutos.
viste que esto va a dar para otra charla después en el futuro. La llegada de Perotti a la gobernación te permite a vos asumir el cargo de senador. A ver, ¿vos te das cuenta que a los senadores le dicen son los padres de la patria? ¿Vos sabés la envergadura que tenés hoy la representación de Santa Fe en un cargo de esa magnitud? Es decir, está representando el Estado santafesino, pero sos uno de los privilegiados, porque contame en pocas palabras cómo se vive vivir con esos fenómenos que son los que deciden hoy. El Senado es... Papá solamente me dice Catalina y Santino, que son mis hijos. Sí. O sea, no me siento un padre de la patria. No, pero bueno, pero yo me acuerdo, don Rubeo, el papá de Luisito, Sí. se conocía, uno lo veía como el padre de la patria porque tenían una formación política, estaban sentados ahí en un Senado que Sí, tiene es un ámbito muy especial. Muy especial, muy señorial, que tiene una impronta que da esa envergadura que vos decís, uff, acá ¿dónde estoy? Es un ámbito también donde participan muchos dirigentes con mucha trayectoria, ex gobernadores, ex presidentes, donde además, como hay menor cantidad, porque los senadores somos 72 en total, también hay otra cuestión. A mí, ¿qué es lo que me jodió? Fue la pandemia, porque me quitó la vinculación humana directa que vos podés tener con ellos. En los pasillos, compartiendo una reunión de comisión, compartiendo un almuerzo en el Senado. O tomando un café en el espacio perdido. O tomando un café en los pasos perdidos. Digo, eso me lo quitó la pandemia, que me hubiera gustado tener más vínculo y más conexión con muchos dirigentes con mucha trayectoria que hoy son senadores. Y que aparte te dan un bagaje de conocimiento. Tal cual. Que no se compra en ningún lado. Tal cual. No están en la librería. No, y aparte no lo lees en ningún lado. No lees, no está en ninguna librería, no está nada. Ese contacto, la experiencia, las anécdotas, uno que tuvo la oportunidad de conocer ese ámbito y compartir con esta gente. Tal cual. Mirá, con quien he hablado bastante, ahora hace rato que no nos vemos, sobre esto y porque yo quería conocer su experiencia, es con Rubén Giustiniani, que él fue 12 años senador nacional. Y además tenía otra mirada, porque como él no venía de mi espacio ni del peronismo, y siempre me ha contado cosas muy buenas, muy interesantes para aprender. Pero me quedó ese sabor de no poder hacerlo por este tema. Viste, de 20 meses, 17 fueron en pandemia. Una cosa. Queda abierta la propuesta para que haya una segunda parte. Me quedaron muchas cosas para charlar. Invitemos a los amigos a comer un asado, tocamos la guitarra, y contamos muchas anécdotas. Gracias por haber venido. Gracias.